Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Esta semana estamos encontrando varias estadísticas y varios parámetros que están apuntando a direcciones distintas, lo cual puede generar confusión. En este escenario vamos a recomendar más que nunca estar atentos a los gráficos porque, como digo siempre, esta al final es la manera más objetiva de acercarse a los mercados. Después vamos a hacer un análisis completo, pero antes vamos a poner un poquito de contexto a todo esto que estamos comentando. Vamos a empezar a hablar de sentimiento de mercado con la encuesta AA-II, una encuesta que el pasado miércoles nos arrojó datos muy significativos. Ya la semana pasada dijimos que el porcentaje de pesimistas era bastante alto, del 42,9%, pero esta semana todavía se ha extremado mucho más. Ahora mismo el porcentaje de bajistas se sitúa en un 47,3%, nuevo máximo de los últimos 12 meses. Además, el porcentaje de alcistas esta semana ha bajado de un 33% a un 28%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en cuanto a sentimiento de mercado, más pronto que tarde, lo más probable es que estos porcentajes vuelvan a niveles más neutrales. Ahora, esto en cuanto a sentimiento de mercado, pero es que si nos vamos a la siguiente diapositiva, si tenemos en cuenta estadísticas desde el año 1950, aquí tenemos el comportamiento medio de un mes de febrero. Como podemos apreciar, la segunda quincena de febrero normalmente no suele ser demasiado positiva. Y si nos vamos a la siguiente diapositiva, si tenemos en cuenta que estamos ante el primer trimestre de un ciclo presidencial, este primer trimestre suele ser bastante mediocre, con una rentabilidad media del 0,1%. Y un porcentaje de positivos de un 55,6%. Por tanto, a esto me estoy refiriendo cuando hablo de que tenemos datos mixtos. Además, no solo en el corto plazo. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos el comportamiento medio de un año postelectoral en el S&P 500. Podemos apreciar lo que venimos diciendo. Normalmente la segunda quincena de febrero suele venir negativa y el primer trimestre del año es bastante plano, y a partir de ahí suele venir una recuperación para terminar el año con una media de rentabilidad del 7,9%. Sin embargo, la siguiente diapositiva nos habla todo lo contrario. La fuente es Ryan Detrick y aquí lo que está teniendo en cuenta es el comportamiento del S&P 500 basado en el indicador de los mínimos de diciembre. Este suele ser un indicador bastante fiable. Aquí lo que nos está diciendo es que cuando en el primer trimestre del año se respetan los mínimos de diciembre, la rentabilidad en el S&P 500 es positiva en el 94,7% de los casos. Además, con una media de rentabilidad muy jugosa del 18,9%. Sin embargo, cuando se rompen los mínimos de diciembre, tal como ha sucedido este año, los datos cambian drásticamente. Solo en el 48,6% de los casos la rentabilidad es positiva. Además, la media de rentabilidad se sitúa en un mediocre menos 0,2%. Por tanto, teniendo en cuenta esta estadística, esto nos llevaría a ser negativo, pero es que si tenemos en cuenta la siguiente, aquí tenemos el indicador de San Valentín, que nos dice que cuando el S&P 500 llega al 14 de febrero con rentabilidades superiores al 3%, la rentabilidad en el resto del año suele ser positiva. De hecho, desde el año 1951 solo tendríamos 2 años con rentabilidades negativas, que serían 1987 y 2011. En el resto de los casos, es decir, en el 93,8% de los casos, el retorno en el resto del año es positivo y además la media de rentabilidad es muy interesante, del 13,7%. Por tanto, aquí hay veces que a nivel estadístico todo apunta a la misma dirección, lo cual es interesante y es bastante fiable, pero en este caso concreto de mercado estamos viendo estadísticas en sentido contrario. Aquí tenemos el riesgo del sesgo de confirmación, que al final pillamos la estadística que más nos favorezca. Esto no lo vamos a hacer aquí en el canal, aquí traigo todo tipo de estadísticas, al final cada uno tiene que tomar sus decisiones y bajo mi punto de vista lo más interesante es estar pendiente de los gráficos, que al final, repito, es la manera más objetiva de ver todo esto. Después haremos un análisis completo, pero antes vamos a seguir viendo diapositivas interesantes. La siguiente hace referencia al S&P 500. Tenemos datos desde el año 1930 y con esta línea azul oscura nos muestra el rendimiento anualizado en el S&P 500 tomando periodos de 10 años. Esta última década hemos tenido rendimientos muy interesantes del 13%, unos rendimientos que concuerdan exactamente con la proyección realizada por Goldman Sachs. Normalmente este tipo de casas suelen fallar bastante a un año vista, pero teniendo en cuenta periodos muy largos, como estamos viendo, suelen aproximar bastante bien la rentabilidad anualizada. Teniendo esto en cuenta, Goldman Sachs, para la próxima década, es decir, hasta el año 2034, ha realizado un pronóstico base de rentabilidad anualizada para el S&P 500 de un 3%.
Esto sería el pronóstico base. El pronóstico muy optimista, 2 desviaciones estándar por encima, estaría en el entorno del 7% anualizado, y la proyección pesimista, 2 desviaciones estándar por debajo, estaría en un retorno anualizado del menos 1%. Por tanto, a la vista de esto es bastante complicado que se repita la rentabilidad anualizada de la última década, y esto creo que es interesante tenerlo en cuenta para no llevarse sorpresas negativas. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Aquí te está poniendo en relación el rendimiento en el S&P 500 Equal Weight y el S&P 500 normal. Estamos hablando de rendimientos relativos. Aquí lo primero que llama la atención es que, a diferencia de lo que se puede pensar, desde el año 1980, en el 78% del tiempo, el S&P 500 Equal Weight lo hace mejor que el S&P 500 normal. Es verdad que en los últimos años pasa todo lo contrario, porque las magníficas lo han hecho muy bien y las magníficas pesan mucho dentro del índice S&P 500, pero viendo el panorama global, el S&P 500 Equal Weight lo suele hacer mejor. Y teniendo en cuenta esto para la próxima década, no sería descabellado que en algún momento venga cierta reversión a la media. Además, aquí tenemos proyecciones de crecimientos para las 7 magníficas de cara a este año y de cara al año siguiente. Este año se espera un crecimiento de los beneficios en las 7 magníficas de un 16% y para el próximo año de un 17%. Son crecimientos interesantes, pero si los comparamos con los 2 últimos años, tanto en 2023 como en 2024 tuvieron crecimientos muy superiores, crecimientos del 36% en los beneficios. Por tanto, en virtud de las proyecciones, lo más probable es que las 7 magníficas vean ralentizados los crecimientos. Sin embargo, si tenemos en cuenta las restantes compañías del S&P 500, pasa lo contrario. Veníamos de 2 años bastante mediocres, pero ahora para 2025 se proyectan mejores perspectivas, se proyectan crecimientos anuales en los beneficios de un 9% y para 2026 crecimientos de un 13%. Bien, ¿y por qué las 7 magníficas van a ralentizar el crecimiento de los beneficios? Un posible factor sería explicado por esta siguiente diapositiva. Aquí lo que podemos ver es el gasto en CAPEX de las 7 magníficas y, como podemos apreciar, tanto para 2025 como para 2026 se vienen incrementos. Si lo comparamos con el dato de 2023, las 7 magníficas están duplicando su gasto en CAPEX. Esto no quiere decir que sea negativo. Al final, si una empresa es rentable, lo que más le interesa es precisamente invertir cuanto más en su negocio, porque al final, a largo plazo, le va a dar rendimientos muy interesantes. Yo prefiero eso que compañías más estables tipo Coca-Cola, que al final sí tienen una rentabilidad muy alta, pero no tienen tanta capacidad como para crecer. Por tanto, que gasten en CAPEX para mí no es negativo, pero debido al gran incremento de CAPEX para 2025 y para 2026, este podría ser un factor que ralentizase el crecimiento de los beneficios temporalmente. Ahora, otro factor en cuenta es que las 7 magníficas tienen, como se puede apreciar en este gráfico, mucha exposición al mercado que no es estadounidense. En concreto, fíjate, por ejemplo, Meta, el 64% de sus ventas proceden de mercados fuera de Estados Unidos. A Apple le sucede lo mismo, Nvidia genera un 56% de sus ventas fuera de Estados Unidos y en general de media las 7 magníficas generan la mitad de sus ingresos fuera del mercado estadounidense. Ahora, en cuanto a valoración, tenemos aquí con línea discontinua la valoración media de los últimos 20 años en el S&P 500. Como podemos apreciar, estamos ahora mismo significativamente a niveles muy superiores a la media, y esto para mí tiene cierto punto de sentido, porque cada vez las compañías magníficas pesan más en el S&P 500 y las compañías magníficas tienen magníficas métricas tanto de rentabilidad como de crecimiento de beneficios, etcétera, etcétera, y al final el mercado lo sabe y está dispuesto a pagar múltiplos más elevados. Ya si nos vamos a Europa, tenemos en color azul el PER Forward en el Eurostock 600, un PER Forward que estaría ligeramente por encima de la media de los últimos 20 años. Ahora fíjate en la diferencia de valoración entre el S&P 500 y el Eurostock 600. Es normal que las compañías americanas estén mucho mejor pagadas que las europeas, pero aquí el debate es si esta diferencia tiene que ser tan grande. Ahora, en lo que llevamos de año, aquí tenemos el rendimiento en dólares en las distintas regiones. Destaca sobre todo Polonia con un incremento del 23% y si tenemos en cuenta la eurozona en general tenemos rendimientos del 10,7% en lo que llevamos de año. Ahora mismo Europa le está pegando una paliza a Estados Unidos en bolsa. Ojo, solo llevamos mes y medio, pero el rendimiento en Europa a fecha 12 de febrero, repito, está siendo de un 10,7%, mientras que en el S&P 500 tenemos rendimientos del 2,9%. Bien, visto un poquito el contexto, nos vamos ya realmente a lo importante, nos vamos ya a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos!
Bien, como siempre empezamos por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista. Esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia, por poquito pero los ha marcado, y por tanto de momento sin mostrar síntomas de debilidad. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí el primer soporte importante que debería respetar serían los 20.538. Estos últimos mínimos ya son bastante relevantes y también tendría soporte en la media de 200 que está en fase ascendente. Por último, comentar que si consideramos esto un triángulo simétrico roto al alza, técnicamente tendría todavía pendiente objetivo hacia niveles de 23.040. Por tanto, de momento fuerte el Nasdaq, mientras sea capaz de respetar los 20.538 no habrá problema. Nos vamos al SP500, que de momento no ha podido con la zona de resistencia marcada, zona de máximos de la historia. Estamos hablando de niveles de 6.128. Técnicamente podríamos hablar de un canal descendente roto al alza hacia niveles de 6.180, pero vamos a ver si esta semana es capaz de superar esta importante zona de resistencia. En cuanto a soportes, el primero de cierta relevancia de corto plazo serían los 5.923, después soporte en la zona de la media y ya muy importantes los 5.773 puntos. Nos vamos al Dow Jones, que en el medio y largo plazo tiene todavía una estructura pendiente por segundo impulso hacia niveles de 47.250, pero por el camino tendría que superar una importante resistencia de corto plazo, zona de 45.073, esta zona sombreada. Veremos si en próximas sesiones es capaz de dejar atrás este nivel de resistencia. Esto sería positivo porque ya tendría el camino despejado para ir a cumplir este gran objetivo por segundo impulso. Como soportes, el primero de cierta relevancia estaría en los 43.879, después soporte en este hueco alcista en la zona de la media y ya muy importantes los 41.844. Nos vamos al siguiente índice, en este caso vamos a analizar el MSCI World, más concretamente el ETF iShares de este índice, un índice mundial que se encuentra en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, de momento sin dar señales de debilidad, e incluso podríamos hablar que tiene pendiente un objetivo por segundo impulso. El objetivo sería llegar a niveles de 164,80 en el ETF. No he conseguido ver el índice puro, pero teniendo este gráfico en cuenta sería replicar los niveles. De momento, repito, tendencia alcista, primera zona de soporte, la zona de la media, y estos últimos mínimos, zona de 152,76, una zona que antes era resistencia y que una vez se supera empieza a funcionar de soporte. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí ya habíamos hablado que se había cumplido el objetivo por triple suelo y lo último que decíamos era que había que estar muy pendiente a la zona de resistencia de máximos de la historia, a esta zona sombreada amarilla. Decíamos que era muy importante superar este nivel porque en caso de hacerlo entraría en subida libre y además activaría un gran objetivo por segundo impulso hacia niveles de 3.153. Esto para medio y largo plazo. Para corto plazo tendría resistencia en esta zona de los 2.336 y zona de soporte en los 2.174. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, aquí tendríamos todavía pendientes objetivos, por un lado por doble suelo hacia niveles de 1.572 y por otro lado por segundo impulso hacia niveles de 1940. A corto plazo tiene zonas de soporte en la zona de la media y en los 1.366, zona de resistencia en los 1.469 puntos. Nos vamos ya para Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, un DAX que sigue con mucha fortaleza, ya lo venimos comentando desde hace tiempo, de momento sin dar señales de debilidad, aunque ya está alejado de soportes importantes. El primero de cierta relevancia sería esta directriz que une mínimos y la media de 200 diaria. Si nos vamos al Eurostoxx, aquí ya se cumplieron los objetivos que habíamos marcado por Fibonacci y ya solo quedaría pendiente el gran objetivo por triángulo simétrico roto al alza, objetivo hacia niveles de 5.544 aproximadamente. Eso sí, decíamos que por el camino tiene una zona de resistencia muy importante, zona de máximos de la historia, zona de los 5.522. De momento no ha podido con este nivel, veremos si a lo largo de esta semana es capaz de completar este objetivo alcista. Respecto al IBEX, índice español, pues sigue mostrando mucha fortaleza, muy buen momentum, apoyado sobre todo por el sector bancario. Ya vimos en el resumen de acciones del IBEX que las acciones bancarias lo estaban haciendo muy bien y se está tirando para arriba al selectivo español. Eso sí, después de este último tramo alcista, los soportes empiezan a estar un poquito alejados. El primero de cierta relevancia sería los 12.153, después la zona de la media y los 11.310. Nos vamos al CAC, índice francés, que en el medio y largo plazo viene todavía con objetivos pendientes, ya hace bastantes meses los venimos comentando,
por segundo impulso hacia niveles de 9.260 y por este gran rectángulo hacia niveles de 9.760 puntos. En el corto plazo tendría la primera zona de soporte en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 7.800, después soporte en la zona de la media y los 7.029. MIB, índice italiano, sigue bastante fuerte, bastante buen momentum, con soportes un poquito alejados pero de momento sin dar señales de debilidad. Primer soporte en la media y los 30.664. Nikkei. Bien, pues aquí en el índice japonés seguimos con esta gran estructura de rectángulo que veremos por dónde rompe. De hace meses lo venimos comentando, si rompe por arriba activaría objetivo hacia niveles de 42.580, en cambio si pierde la zona de los 37.712 activaría objetivo en sentido contrario. Nos vamos ya al VIX, índice de volatilidad, que esta semana ha tenido retrocesos desde la zona de la media, lo cual ha favorecido el rebote en renta variable americana. Ahora tendría soporte en los 14.51, en los 14 y los 12.53. Primera zona de resistencia a la media y los 22.17. En el apartado de acciones vamos a empezar por Tesla. A lo largo de esta semana probablemente analice todas las acciones magníficas, pero voy a adelantar el análisis de Tesla porque quizás pueda estar interesante. Aquí lo último que decíamos era que tras la aparición de esta vela habría que tener precaución, vela semanal. Estábamos muy alejados de soportes y a partir de ahí ha venido esta corrección de corto plazo. Que bueno, una corrección de corto plazo en Tesla, al ser una acción bastante volátil, fíjate que ha supuesto una corrección de un 30% aproximadamente. Es una corrección de cierto calado. Además, si nos vamos a gráfico diario, fíjate que con este retroceso ha llegado a la primera zona de soporte importante, zona de la media de 200 diaria. Aquí tenemos una zona de posible reacción alcista, veremos si con esta corrección ya ha sido suficiente. En caso de venir más caídas, ya volviendo al gráfico semanal, estaría pendiente de la media de 200 semanal. La vela que nos ha dejado esta semana no es del todo negativa, nos marca soporte en los 325,10 y bueno, vamos a ver si ahora mismo tiene continuidad este rebote. Respecto a Intel, aquí cada vez que analizábamos esta compañía decíamos que no era de las más fuertes del sector ni mucho menos. De hecho hay compañías mucho más potentes que Intel y de hecho el gráfico nos estuvo dando la razón. Ahora, en el cortísimo plazo ha dado una primera señal de mejoría porque ha activado una estructura de doble suelo con objetivo 25,80. Aquí el problema es que de momento la media está en fase descendente y que para medio y largo plazo el nivel que debería superar serían los 26,43. Mientras no supere los 26,43 yo tendría precaución. Ahora, si es capaz de superar esta zona, así lo vamos a ver mejor en gráfico semanal. Si supera los 26,43 activaría una estructura de doble suelo más grande. Objetivo zona de 33,50. Ahora bien, en camino a este objetivo tiene zonas de resistencia en la media de 200 semanal. Eso en caso de que supere esta resistencia, que de momento no está superada. Otra posibilidad es que se vaya a cumplir este objetivo por doble suelo y a partir de ahí que no sea capaz de superar los 26,43 y que esto se convierta en un gran lateral. Es decir, que continúen las subidas, a partir de ahí el precio se vea rechazado, con lo cual habría que empezar a seguir una gran estructura de rectángulo. Aquí estamos hablando de posibles escenarios, pero al final el precio hará lo que tenga en gana. De momento, la única estructura que tiene activada, repito, sería este pequeño doble suelo y aquí el nivel relevante serían los 26,43. También sería importante cerrar este gran hueco bajista. Nos vamos a la siguiente, McDonald's, una compañía que en el primer semestre del año pasado no lo hizo demasiado bien, tuvo caídas aproximadamente de un 18-20%, pero después aquí en una zona de soporte muy importante que comentábamos, en esta zona de soporte sombreado amarillo, te dibujó una pequeña estructura de cambio de tendencia, una estructura de hombro cabeza a hombro invertido. Cumplió la estructura e incluso continuó con las subidas. A partir de ahí, corrección desde los 316 de nuevo a la zona de la media. La zona de la media actúa de soporte y de momento pues continúa con la tendencia alcista sin dar muchas señales de debilidad. Tiene primera zona de soporte la media y los 276,53, primera zona de resistencia los $316. Buen aspecto técnico, lo más probable es la continuidad de la tendencia alcista. Nos vamos a la siguiente, Supermicro Computer, una compañía que desde máximos se desplomó un 84% aproximadamente, compañía bastante volátil y compañía donde yo ahora mismo estaría muy pendiente de esta zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla. En caso de superar los 50,60
261 estará dando una clara señal de mejoría de medio plazo, porque además ahí también pasaría la directriz bajista principal, estaría superando dos resistencias importantes de un tiro. No llegaría a ser una estructura de hombro-cabeza-hombro invertido, pero sería una estructura bastante semejante. Eso sí, los hombros estarían un poquito desproporcionados, en todo caso, y casi lo podemos ver mejor en gráfico semanal. En caso de superar esta resistencia, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote, un tramo que compensaría la fuerte caída previa. Sería un tramo proporcional que como mínimo sería bastante probable ir a buscar a esta zona, entre los 57 y 70 dólares. Incluso si considerásemos esto una especie de hombro-cabeza-hombro invertido, el objetivo sería llegar a zona de 76,4. Eso en caso de que supere esta importante resistencia. De momento precaución, pero vamos, lleva dos velas semanales bastante potentes desde la zona de la media de 200 semanal. Veremos si la media de 200 semanal empieza a convertirse en soporte, lo cual sería positivo para ver más subidas. Nos vamos a la siguiente, Fair Isaac, una compañía de mucha calidad pero que últimamente ha venido corrigiendo. Esta corrección de máximos a mínimos ha sido ya relativamente importante, de un 32%, y de hecho sería una corrección ya proporcional al Fibonacci de lo que había subido previamente. Llegó al primer Fibo, al 38,2. Haré que estar pendientes de si esta corrección ya ha sido suficiente. La vela de la semana pasada es positiva, nos marca soporte en los 1610 y si nos vamos a gráfico diario podemos ver cómo esta vela concreta del pasado miércoles 5 es bastante positiva. Fíjate que abre la sesión aquí abajo, abre la sesión con un importante hueco bajista de un 8-9% aproximadamente y a partir de ahí viene una recuperación espectacular a lo largo del día. Por eso digo que esta vela es bastante positiva. Ahora, de momento, esta recuperación se ha frenado en la directriz bajista principal. Veremos si es capaz de superar esta directriz que viene uniendo máximos. También tendría posible resistencia a la zona de la media en los 2066 y en niveles Fibonacci de esta última caída. El 61,8 pasaría por zona de 2102 aproximadamente. Nos vamos a la siguiente, CrowdStrike, compañía muy interesante del sector de ciberseguridad, compañía que está en subida libre, no tiene resistencias y marcando esta semana nuevos máximos de la historia. De hecho, aquí hasta podríamos marcar objetivo por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 510 dólares aproximadamente. Tiene primera zona de soporte los 398, zona de soporte en la zona de la media y para medio y largo plazo zona de soporte importante en los 200,81 dólares. Nos vamos a la siguiente, Fortinet, otra empresa del mismo sector y otra empresa donde aquí habíamos comentado un objetivo que tenía pendiente. En este caso, objetivo ya cumplido. Enhorabuena si has seguido la estructura de este rectángulo que comentamos en el canal. Como digo siempre, el mérito es tuyo, desde aquí solo se dan ideas. Dicho esto, Fortinet sigue con una fuerte tendencia alcista de fondo, no está dando señales de debilidad, la tendencia es claramente alcista y el que esté dentro pues le seguiría a tocar disfrutando de la tendencia. Eso mientras el precio no vaya dando señales negativas o mientras tu plan de trading no te indique lo contrario. Tiene primera zona de soporte los 101 dólares, también tiene soporte los 90,80 y en la media de 200 diaria. Nos vamos a Alibaba, donde en algún vídeo anterior ya habíamos dicho que había mejorado su aspecto técnico tras activar esta divergencia alcista y además comentamos que tenía una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada amarilla. Pues bien, esta semana ha sido capaz de superarla. Eso sí, después de este tramo importante alcista ya estamos entrando en una sobrecompra relativamente importante, RSI en 84. Si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos cómo se ha superado esta resistencia y vemos cómo la media de 200 parece que quiere funcionar de nuevo de soporte. Veremos si es capaz de girarse al alza para ver más subidas. Ahora, si consideramos esto una gran lateralidad que acaba por romper al alza y si proyectamos objetivo, nos daría objetivo hacia niveles de 165 dólares aproximadamente. Bien, nos vamos a la siguiente, Moncler, una compañía que incluimos en el especial acciones de calidad para este año y una compañía que desde el soporte importante que marcamos lo ha hecho espectacular. De mínimos a máximos, una revalorización de un 50% aproximadamente. Esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia, no a cierre semanal, pero sí durante la semana fue capaz de superar los 69,09. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí el único problema es que estamos ya muy lejos de la zona de la media de 200. Tendría una primera zona de soporte este en torno de los 59,80, soporte en niveles Fibonacci de esta última subida, el 61,8 pasaría ahora mismo por los 55 euros y soporte en la comentada media de 200. La única resistencia que tendría por el camino serían los máximos
máximos de esta semana, los 70,48. Nos vamos a otra empresa del mismo sector, Brunello Cucinelli, una compañía que decíamos que había mejorado su aspecto técnico ya previamente cuando había superado esta zona sombrada amarilla y bueno, a partir de ahí una recuperación bastante fuerte. Buen aspecto técnico, marcando nuevos máximos de la historia, pero al igual que Moncler, ya lejos de soportes. Si trazamos un Fibonacci, el 61,8 pasaría ahora mismo por los 104,6, ahí tendría zona de soporte importante y también tendría zona de soporte importante en la media de 200 diaria. Buen aspecto técnico de Brunello Cucinelli, pero quizás ahora mismo no sea el mejor timing de entrada, la vigilaría en correcciones. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.